Muy bien, para terminar estos conceptos de equilibrios iónicos, vamos a ver este último tema que tiene que ver con equilibrios en los que participan iones, pero esta vez cuando está presente una fase sólida, ¿sí? Entonces, ¿qué es cuando solubilizamos una sal, por ejemplo? Entonces, hay un concepto que es central en esto. Cuando solubilizamos algo, ¿cómo llamamos o cómo definimos a esta propiedad que es la solubilidad? ¿Sí? Y sobre todo para definirla en el sentido de poder medirla, para poder cuantificarla. Entonces decimos que es la máxima cantidad de sustancia que se puede disolver en un volumen determinado de solvente a una temperatura especificada. Para esta última parte, la temperatura especificada, recuerden que cuando vimos propiedades de las soluciones, vimos que la solubilidad de muchas sales depende de la temperatura. Algunas suben rápidamente, otras casi no se modifican y habían algunos que hasta disminuían, ¿sí? La solubilidad al aumentar la temperatura. Y esto con respecto de la máxima cantidad, veámoslo por ejemplo en esta simulación. Lo vamos a ver en principio en función de la sal común, ¿sí? El cloruro de sodio. Vamos agregando cloruro de sodio y vamos teniendo una cierta cantidad, ¿sí?, de partículas de cloruros y de sodio. Por eso que estamos hablando de una sal que es un electrolito fuerte, entonces cuando se disuelve se disocia completamente. Entonces acá tenemos a la derecha, que me va indicando cuántas hay disueltas, cuántas hay unidas y cuántas hay en total. O sea, vamos a tener en el disuelto la idea de cuánto es su solubilidad, ¿sí? Podríamos hacer una relación de volumen por cantidad de partículas para sacar el número de moles, pero con que al menos vamos entendiendo de que hay un cierto periodo donde yo voy a ir agregando sal y esa sal se va a ir disolviendo, es el periodo que hemos clasificado como solución insaturada, ¿sí? Y la cantidad de sal va aumentando, ¿sí?, hasta que llegamos a un cierto valor en donde no vamos a poder solubilizar más. Bien, ahí vemos que ya hay algo de la sal que hemos agregado que no se solubiliza. Esto que queda, ¿sí?, puede ir cambiando de forma. Ayer les pedía que observaran que había un equilibrio dinámico entre el soluto sin disolver y el que está disuelto. Pero hoy vamos a pedir también que observemos que la cantidad de partículas disueltas, ¿sí?, tiene un valor máximo, ¿sí? Por más que yo agregue más sal, la cantidad de partículas disueltas no va a aumentar, pueden aumentar la cantidad de partículas totales, ¿sí? Entonces, esta máxima cantidad de partículas que van a estar en equilibrio, si se quiere, con el sólido que me va a admitir una solución, esta concentración es la solubilidad, ¿sí? Espero que se esté entendiendo este concepto porque así vamos teniendo pensamiento más claro sobre el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, cuando yo llego a este estado que he llamado solución saturada, ¿sí?, donde por más que yo siga agregando soluto, no se me va a solubilizar más, ¿sí? La cantidad de partículas disueltas ya tiene un valor máximo y son independientes de la cantidad total. Mire, estamos ahí alrededor de los 180. Por más soluto que uno siga agregando, ese valor no se cambia, ¿sí? Si que esa cantidad de partículas que voy a tener disueltas en un determinado volumen de líquido, ¿sí?, va a ser lo que vamos a llamar la solubilidad. Entonces,
La cantidad de partículas, expresada en alguna manera en la concentración, podemos decir la cantidad de moles por litro, podemos decir la cantidad de gramos por litro que tenemos de soluto, para un determinado volumen de líquido a una determinada temperatura. Si cambiamos la temperatura, las cantidades se pueden variar. Y si cambiamos la cantidad, el volumen, ¿sí? Lo que estamos haciendo es prácticamente trabajar con Le Chatelier, cambiar la posición de equilibrio, ¿sí? Y vemos que el sistema se desplaza hacia una nueva situación de equilibrio, solubilizándome mayor cantidad de partículas, pero en definitiva la cantidad de partículas por unidad de volumen sigue siendo la misma. Bien, entonces, un poco eso es lo que nos quiere mostrar el esquema en el PowerPoint. Acá en un principio tenemos un vaso que tiene una cierta cantidad de líquido, a lo cual se le pone una determinada cantidad de soluto. Al dejarlo pasar con el tiempo, ese soluto se va a ir disolviendo hasta que llega a una situación máxima que ya no se disuelve más partícula y se genera un proceso de equilibrio entre el soluto y lo que está disuelto. Entonces, con este concepto de equilibrio es con el que vamos a trabajar ahora. Y se lo vamos a aplicar a lo que vamos a llamar sales poco solubles o ligeramente insolubles. Para darle un valor, ¿cuáles son los que vamos a llamar sales poco solubles? Aquellas que se solubilicen a una concentración menor de 0,1 molar. Aquellas sales que tengan una solubilidad debajo del 0,1 molar o de 1 por 10 a la menos 2 molar, la vamos a considerar sales poco solubles. Bien. Entonces, de paso, vamos a considerar o a recordar cómo era el proceso de disolución de un cristal iónico en un medio acuoso, ¿sí? Pasábamos de tener una interacción ion-ion en el cristal a tener una interacción ion-dipolo en la solución. Entonces, lo primero que nos preguntábamos, ¿cómo? Si la interacción ion-ion es más fuerte, ¿por qué se solubilizan? Bueno, si se acuerdan, por ahí había como un triangulito que me daba la relación de la energía reticular, o sea, aquella energía que se liberaba al formarse el cristal. Por otro lado, teníamos la energía de hidratación, ¿sí? Cuánta energía se me liberaba al hidratarse el catión y el anión, ¿sí? Y eso me iba a dar la energía de solubilización, que iba a hacer que alguna sustancia al disolverse se calentase, el líquido, y otras se enfriase. Y eso lo vimos allá por termodinámica y en soluciones. Después, al ver también segunda y tercera ley, vimos que al pasar de un sistema de un sólido puro y un líquido puro, vamos a un sistema más desordenado que la solución. Por lo tanto, en las soluciones hay un factor entrópico importante. Entonces, si el juego entre la energía reticular y la energía de hidratación es más o menos igual o gana un poco la energía de hidratación, vamos a tener un proceso que en su término entálpico estaría favorecido. Y después tenemos el término entrópico, esto de generar un mayor desorden que aporta mucho a las soluciones. En general, acuérdense que el término entrópico era bastante pequeño, pero acá si comparamos la estructura del cristal ordenado y la de la solución, la de los iones hidratados, el término entrópico va siendo bastante más importante, ¿sí? Y la disolución siempre empezaba por los vértices y las aristas, que es donde hay iones que están menos relacionados con otros contraiones, por lo tanto es más fácil conformar la corona de hidratación y retirarlos.
Y en este equilibrio dinámico, uno se puede preguntar hasta dónde puede llegar, ¿no? Se han encontrado cristales, como este de la cueva de Naica en México, que llegan a tener hasta 11 metros de largo, ¿sí? Está bien, le habrá costado algunos millones de años formarse, pero la cosa que es un proceso que va permitiendo a los cristales más grandes crecer a partir de los más pequeños, ¿sí? Entonces, acá el tamaño sí importa, contra más grande sea, más estable va a ser el cristal, más va a poder crecer. Y estos procesos de equilibrio son lo que va a permitir de que se vayan generando también otros tipos de depósitos en la naturaleza, como las estalactitas y las estalagmitas de las cuevas, y en fin, ¿no? La formación del hueso, etcétera, etcétera, el proceso que estemos estudiando. Bien, entonces, para poder hacer algunas convenciones, siempre que hablemos de algún equilibrio donde interviene un sólido, ¿sí? Nos va a resultar más fácil poner el sólido a la izquierda. Y ya vamos a ver por qué. Porque al escribir... Porque al escribir... Te saludé. Pero un beso más. Sí, pero... Usted no va a tarea. No sé si lo problema. A ver. Bueno. Un besito más, quiero. Bueno, Claudia, tiene el micrófono abierto. A ver si la puedo ubicar por acá. Bueno. Perfecto. Entonces, si tenemos un proceso en equilibrio, va a existir la posibilidad de escribir una constante de equilibrio. Entonces, nuestra constante de equilibrio, en función de las concentraciones molares, va a ser el producto de las concentraciones de los productos dividido en la concentración de los reactivos. Pero, ¿qué pasa con la concentración del sólido? ¿Sí? La concentración del sólido en el medio, o la concentración del sólido en el sólido, es siempre la misma. Estamos hablando de sólidos puros, ¿sí? Entonces, básicamente es una concentración que va a permanecer constante. Entonces, como es una concentración que va a ser constante a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, acá tenemos cloruro de plata. La concentración del cloruro de plata en cloruro de plata o la concentración de cloruro de plata sin disociar en el medio es constante. Así que ese valor constante lo puedo pasar a multiplicar por la constante de equilibrio y me va a generar una nueva constante, que es lo que vamos a llamar la constante del producto de solubilidad, o de manera más genérica, KPS. ¿Sí? Es la constante del producto de solubilidad, que es directamente el producto de la concentración de los iones que están en equilibrio con ese sólido. ¿Sí? Como las constantes, como todas las constantes de equilibrio solamente dependen de la temperatura, se vuelve una propiedad intrínseca, una propiedad intensiva de la sustancia. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo puedo tabular para que sea un valor característico de cada sustancia. Bien. Pero en principio, como hemos hecho siempre, entendamos qué significa la magnitud de esta nuevo sentido de la constante de equilibrio. El KPS, que es la constante del producto de la solubilidad, volvemos a repetir, lo vamos a repetir siempre, solamente depende de la temperatura, no de la concentración de sus iones. Entonces, eso hace que tenga un valor determinado, ¿sí? Y que va a ser característico. Contra más grande sea el KPS, como es el valor del producto de los iones que van a estar en solución, contra más grande el KPS, más grande la concentración de los iones que voy a tener en solución, más soluble es la sal.
¿sí? Contra más pequeño sea el KPS, menor va a ser el resultado del producto de las concentraciones de los iones que van a estar en equilibrio. Por lo tanto, menos soluble es la sal, ¿sí? Esta es una idea que es importante asimilarla, ¿no? Mayor valor de KPS, más soluble la sal, menos valor de KPS, menos soluble es la sal. En este caso, es una relación que vamos a hacerla directa. Bien. Entonces, para amenizar, a ver si podemos ver los videos. Entonces acá tenemos algunos procesos de formación de estos precipitados, ¿sí? Acá sería nitrato de plata, en un medio que tiene cloruro de sodio, vemos que precipita el cloruro de plata. Acá es tiosulfato, precipita el tiosulfato de plata, que por la luz se descompone a sulfuro de plata negro. Por eso vemos que se va oscureciendo, ¿sí? El cloruro de bario, presencia de sulfato de bario, se forma un precipitado muy fino, ¿sí?, de sulfato de bario, que es muy insoluble. Por eso lo podemos ocupar para hacer la radiografía de contraste, ¿no? La formación del cromato de plata, color rojo ladrillo, muy bonito, que ya lo van a hacer en analítica también. Sulfato de cúprico en un medio alcalino de hidróxido de sodio, se forma un precipitado gelatinoso de hidróxido cúprico. Bien, la idea es que o tenemos sales poco solubles o conformamos sales poco solubles. A veces por mezcla de reactivos nos precipitan, como hemos visto acá, distintos tipos de precipitados. Pero todos ellos van a estar en equilibrio con el medio. Entonces le puedo aplicar todas estas ideas y nociones del comportamiento en equilibrio. Bien. Entonces, para el caso del cloruro de plata, que podíamos escribir la constante del producto de solubilidad como directamente el producto de los iones plata por los iones cloruro. Después observamos ahí el caso del fluoruro de magnesio, ¿sí? Como es una constante de equilibrio, lo que no tengo que olvidarme es que los coeficientes estequiométricos, por eso hay que balancear bien las reacciones, los coeficientes estequiométricos aparecen, como en cualquier expresión de una constante de equilibrio, elevando como potencia la concentración del ion que están afectando, ¿no? Entonces vemos acá que por cada mol de fluoruro de magnesio que se disuelve, me va a generar en el medio un mol de magnesio y 2 moles de fluoruro. Por eso la expresión del KPS va a ser igual a la concentración de los iones magnesio por la concentración de los iones fluoruros elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto no hay que olvidar, porque es la misma regla que siempre hemos visto para todas las constantes de equilibrio. Con el carbonato de plata, por cada mol de carbonato de plata que se va a disolver, me va a generar en el medio 2 iones plata y 1 ion carbonato. Por lo tanto, al momento de escribir el KPS, la concentración de los iones plata va a estar elevado al cuadrado, mientras que la de los iones carbonatos no, va a estar elevado a la 1. ¿Sí? Casos como el fosfato de calcio, ¿sí? Acá como ejemplo es prácticamente uno de los componentes de la formación del hueso. Cada mol de fosfato de calcio que se solubiliza me va a producir 3 moles de calcio y 2 moles de fosfato. Entonces, cuando escribamos el KPS, la concentración del calcio va a estar elevada al cubo y la de fosfato al cuadrado. Bueno, imagino que con esto ya más o menos tenemos un panorama de que tenemos que acordarnos que cuando escribimos
una expresión del KPS, como es una constante de equilibrio, los coeficientes estequiométricos me están elevando como una potencia la especie que está afectando. Bien. ¿Cómo me imagino, si yo agrego una cierta cantidad de sal, eso se va a disolver o me va a saturar el sistema? ¿Sí? Acá vamos a ver básicamente que tenemos estas dos situaciones. Yo agrego una cantidad de sal y ¿qué puedo esperar obtener? O una solución insaturada o una solución saturada. ¿Sí? ¿Cómo más o menos determino qué va a suceder para esta situación? Entonces ahí veníamos al valor de Q como coeficiente de reacción para poder compararlo con la K de la constante de equilibrio, en este caso particular, la constante del producto de solubilidad. ¿Sí? Bien, entonces si agrego una cierta cantidad de moles, de iones, tengo que ver con respecto a lo que tendría en el KPS. ¿Sí? Si el valor del cociente de reacción es menor que el de la constante de equilibrio, voy a tener una disolución insaturada. ¿Por qué? Acuérdense que el KPS es el producto de los iones que están en solución. Así que si yo obtengo un coeficiente de reacción que es menor, todavía me falta aumentar la cantidad de los iones para poder llegar a la saturada. Entonces, voy a tener una solución que es insaturada, que todavía me admite mayor cantidad de iones, o bien que todo el soluto se me va a disolver en esa cantidad de disolvente. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver una solución homogénea, no va a tener ningún precipitado. Cuando el cociente de reacción y la constante de equilibrio son iguales, bueno, entonces en esa situación yo voy a, son iguales, por lo tanto, digamos, estaría justo en el límite, ¿sí? Tendría una solución saturada, pero si son iguales, no tengo exceso, por lo tanto no vería precipitado, ¿sí? Esto sería como el caso, como si preparo una solución saturada y saco una muestra del solvente, del líquido sobrenadante, ¿sí? Está saturada, pero no la veo en equilibrio con el soluto, porque lo separé, pero está saturada. Y si es mayor, la solución va a estar sobresaturada, por lo tanto, se me va a tender a formar precipitado, ¿sí? Como en los casos de recién, ¿sí? Exactamente las situaciones del video recién. Yo tenía un reactivo, por lo tanto que dice que tenía un ion ya disuelto, agrego una solución del otro ion y al mezclarse tengo un valor de Q en un principio que es mayor que el del KPS. Por lo tanto, se forma precipitado para poder llevarme el valor de la solución a que sean iguales Q y KPS y a través de la formación de precipitado. Si no se entiende esto, por favor pregunten y ponemos más ejemplos. Muy bien, como les decía, tenemos el KPS como una propiedad intensiva. Entonces, como otras constantes de equilibrio, me sirve para caracterizar a la sustancia. Por lo tanto, voy a poder ver y encontrar tablas que me hablan de este valor del KPS. ¿Sí? La tabla en inglés va a decir SP, ¿no? Porque dijimos que eran productos de solubilidad, así que en inglés estaría al revés. Bueno, podemos ver que todas estas sales tienen un exponente bastante chico, ¿sí? De 5, 6, bueno, 4, por ejemplo, el cloruro de plomo, dice que dice a la menos 4, y todo lo demás por ahí son bastante más grandes. Si miramos, por ejemplo, los carbonatos, carbonato de calcio, di a la menos 9, ¿no? Carbonato de bario, di a la menos 9. Carbonato de plomo, di a la menos 14, ¿sí? Entonces, vemos que son valores chicos. Y después, más pequeños suelen ser los sulfuros.
¿no? Sulfuro de bismuto, diala-72, o sea, ese no lo disuelven con nada, ¿sí? Tenemos sulfuro de cadmio, diala-28, sulfuro de cobre, a la -37, y así. Entonces, vemos que hay algunas sales que son especialmente insolubles y otras que son poco solubles, pero tienen varios órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, podemos ocupar muchas veces esa diferencia en los órdenes de magnitud para poder separarlos. Le decía recién, veíamos el ejemplo de este precipitado de sulfato de bario, que se formó un precipitado muy, muy finito, que se utiliza en contraste en la radiografía. Pero fíjese que lo curioso es que el bario es un elemento tóxico, ¿sí? Es tóxico. Si ingiriésemos muchas veces esa dosis, que en vez de ser sulfato fuera de otra cosa, fuera por ejemplo un nitrato de bario, ¿sí? Probablemente nos mataría. Pero el sulfato de bario tiene un KPS de 10 a la -10, ¿sí? 10 a la -10, o sea, tengo que buscar un 1 seguido de 10, 0, ¿sí? Para poder encontrar una molécula de sulfato de bario que se haya separado, ¿sí? Entonces, son sustancias muy insolubles. Bien. Entonces, lo podemos ver que hay en tablas. Acá tenemos otros videos también, por ejemplo, cómo crecen, en este caso el sulfato cúprico, ¿sí? El tiosulfato de sodio, el oxalato de hierro y potasio, el acetato de sodio, que lo vimos que podía formar soluciones sobresaturadas, ¿no? Como agujas. Cada tipo de cristal tiene una forma distinta. ¿Ven? Espero que hayan podido apreciar eso. Cada tipo de cristal tiene una forma distinta. Por eso, en la ecuación de energía reticular, cuando lo vimos, teníamos la constante de Madelung, porque era la que informaba justamente las distintas geometrías que pueden adoptar los cristales, ¿sí? Bien. Entonces, hay una serie de términos que están relacionados, pero que no son lo mismo, y tenemos que entenderlo para poder hacer la diferencia. Por ejemplo, podemos hablar de solubilidad del compuesto, y la solubilidad la podemos hablar como solubilidad molar, ¿sí? O la solubilidad cruda, ¿sí? Ya desde principio de año, en general 1, también hablaban de solubilidad y normalmente la hablaban como gramos por litro, ¿sí? Y en muchas otras van a hablar de solubilidad a veces en miligramos por litro, a veces en moles por litro. Entonces, bueno, simplemente el concepto de solubilidad lo podemos tener partir desde un concepto de unidad de física. Yo puedo decir, la solubilidad del compuesto es de tantos gramos por litro. Perfecto. Ese es un valor de solubilidad. Pero muchas veces, sobre todo cuando ya lo estamos involucrando en algún proceso químico, nos interesa mejor poder entender y definir cuál es la solubilidad molar. Entonces, esa solubilidad en gramos por litro la voy a tener que transformar en cuanto es la solubilidad en moles por litro, o sea, la solubilidad molar, ¿sí? Moles por litro es lo mismo que el valor de las concentraciones molares, que sería la concentración de esa sustancia, en la solución saturada. Bien. Esa solubilidad en los compuestos iónicos que van a ser electrolitos fuertes, que van a estar completamente disociados, va a estar directamente relacionado, ¿sí? Con la concentración de los iones. Pero puede ser el mismo valor o puede ser un múltiplo de ese valor, ¿sí? Entonces, están relacionadas, pero no siempre es lo mismo la solubilidad del compuesto que la concentración de los iones en el medio saturado.
Lo que sí, de esta concentración de los iones, el producto de ellos, en función de cómo se disocien, me van a dar el valor de la constante del producto de solubilidad, el valor de KPS del compuesto. ¿Sí? Entonces, están relacionados, pero no siempre son lo mismo. Solubilidad del compuesto y solubilidad molar, ¿sí?, sería la misma magnitud, pero con unidades distintas. La solubilidad del compuesto con las concentraciones puede ser el mismo valor o puede ser un múltiplo de él. Y el producto de la concentración de esos iones elevados al coeficiente correspondiente me van a dar el valor del KPS del compuesto. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, no es lo mismo el producto de solubilidad que la solubilidad del compuesto. Y esto es importante entender al menos que no son lo mismo. Ya vamos a entrar un poquito más en eso. Bien. Después lo otro, todo este tema lo vamos a trabajar con iones que no me produzcan hidrólisis, sino entraríamos a meter toda una serie de ecuaciones o considerando que puede que más adelante veamos algo de eso, pero básicamente en la mayoría son los iones simplemente se disocian, ¿sí?, para solubilizarse. Entonces, recién decíamos que la solubilidad del compuesto podía ser lo mismo que la concentración de los iones o no. En el caso del cloruro de plata, imaginemos esto. Cada vez que un mol de cloruro de plata se solubiliza, me va a dejar en el medio una concentración de un mol de platas y un mol de cloruro. Por lo tanto, la solubilidad del cloruro de plata es la concentración de los iones plata o la concentración de los iones cloruro. A ver, ¿se entiende? Si digo, ¿cuánto se solubilizó de cloruro de plata cuando yo agregué en una cierta cantidad de líquido una cucharadita de cloruro de plata? ¿Cuánto se solubilizó de eso? Y lo que haya de iones plata en el medio, o lo que haya de iones cloruro en el medio fue lo que se solubilizó, porque es la única fuente que tenemos donde ellos puedan provenir. ¿Sí? Este puntito también es importante entenderlo. Así que lo voy a repetir para ser un poquito más obsesivo, ¿no? La cantidad que se me disuelve, en un caso como el del cloruro de plata, ¿cuánto de cloruro de plata se solubilizó? Lo mismo que haya de iones plata en el medio. Bien. Entonces, eso me va a poder, ahora sí, definir de mejor manera cuánto es la relación entre la concentración de los iones y la solubilidad del compuesto. Para un caso como el de cloruro de plata es directo, ¿sí? La cantidad de iones de plata es la cantidad que se me solubilizó de cloruro de plata. Lo mismo para el cloruro. Entonces, el KPS que yo lo iba a definir por la concentración de la plata por la concentración de los cloruros, puedo decir es la solubilidad de la sal, ¿sí?, por 2, porque es pues, lo que haya de plata es lo que se solubilizó de la sal y lo que haya de cloruro es lo que se solubilizó también de cloruro de plata. ¿Sí? Así que el producto de las solubilidades, ¿no?, porque en definitiva, por cada mol de cloruro de plata que se disuelve, yo voy a tener 2 moles de iones en el medio de solución. Entonces, el valor del KPS para el cloruro de plata es lo mismo que la solubilidad al cuadrado. Solubilidad por solubilidad, solubilidad al cuadrado. Entonces, el KPS lo puedo relacionar ahora con la solubilidad de esta manera. Puedo decir que para el KPS
¿sí? El valor del KPS, ¿sí? Es el cuadrado de la solubilidad, ¿sí? O la solubilidad, ¿cuánto se me va a disolver el cloruro de plata en el medio? Es la raíz cuadrada del KPS, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión importante porque si conozco el KPS, puedo determinar cuánto es la solubilidad de ese compuesto Hola. en el medio. Buen día, Marco, ¿cómo te va? Bien. A ver, Ulises, ten el micrófono abierto. Bueno, entonces, puedo relacionarlo de esta manera, ¿No? y poder Perfecto. averiguar esta instancia. Entonces, ¿sí? Por ejemplo, para un KPS de cloruro de plata que va a estar en el orden del día a la menos 10, yo puedo decir la solubilidad Bien. del cloruro de plata va a ser la raíz cuadrada del KPS, o sea que va a ser 10, más o menos 10 a la menos 5. Con todo, Ese sí, 10 a la sí. menos 5 Ya va sea a ser federado también o no, la yo concentración con todo. de los iones Es más, lo plata o pongo de en las los... redes sociales y demás. Así que sea bien masivo. Perfecto. Perfecto. El miércoles la semana que viene. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer Bien. el mismo ejercicio, pero con los números más Eh, precisos, ¿no? En realidad el KPS es supuestamente lo 1,6 por compraban 10 a la menos 10. Con suerte ahora, hoy o mañana. Y ahí veía cómo lo enviaban. Supuestamente un A arquitecto de ellos tenía que ver, venir y lo traía él en el auto, porque no lo quiere enviar en colectivo, qué sé yo. Si no viene él, iba a venir ella directamente a traerlo en el auto, dice. Pero bueno, hoy justamente le iba a escribir para ver qué novedades tenía o cómo íbamos a hacer. Sí. bueno. Perfecto. Entonces, vayamos viendo No sé, cómo química no evoluciona se ve, pero este bueno, equilibrio. se puede decir. Inicialmente, Sí, ¿sí? tal cual. Inicialmente, vamos a tener de que en la solución yo no tengo ni iones cloruro ni iones plata al principio. Sí, ¿sí? o de la federación, las dos cosas pueden llevar. Algo de esto se va a Sí. solubilizar, Dale. ¿sí? Bueno, Un dale. determinado valor. Listo. Y en Gracias. el equilibrio, Chao. lo que me va a quedar es lo que se haya solubilizado, ¿sí? Lo que se solubiliza en el equilibrio de estos medios. ¿Mm? Bien. Entonces, ese valor de S va a ser lo mismo que la concentración de los iones plata, que va a ser lo mismo que la concentración de los iones cloruro. No, porque ahora Vero rendía la especialidad de educación superior. Así que estuve ahí. Sí. No, pero Bien. estaba acá en el bloque 4. Así que sí. A ver. Sí, Ulises. pero falta el trabajo final. Se me ha trabado un poco. A ver, el profesor se nos olvidó que nos dejó el micrófono abierto. Profesor González, ciérrenos el micrófono. Bien. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, entonces, el punto que decíamos, la cantidad de iones plata que se me solubiliza es la cantidad de... o sea, lo que se solubilizó es lo mismo que la cantidad de iones plata que tengo, ¿sí? ¿Cuánto se solubilizó el cloruro de plata? ¿Sí? La concentración de plata que yo tenga. Entonces, la solubilidad del cloruro de plata es la misma concentración, es lo mismo que la concentración de los iones plata o la misma que la concentración de los iones cloruros. Bien, entonces puedo decir o informar de que el KPS es lo mismo que la solubilidad al cuadrado o que la solubilidad es la raíz cuadrada del KPS. Por lo tanto, la puedo sacar y me va a quedar que es 1,3 por 10 a la menos 5. Ese valor 1,3 por 10 a la menos 5 es la concentración de los iones plata. ¿Mm?
y es la concentración de los iones cloruro. En el medio solamente tengo un equilibrio con el cloruro de plata. ¿Sí? Entonces, conociendo el KPS, puedo determinar cuánto es la concentración de los iones y puedo también determinar cuánto es, por ejemplo, la solubilidad molar. Ya sé que cuando la solubilidad que voy a tener, en este caso es 1,3 por 10 a la menos 5 moles por cada litro de solución, entonces lo divido por el peso molecular, ¿sí? Y puedo tener, en este caso, bueno, lo multiplico por el peso molecular y termino obteniendo la solubilidad en gramos por litro, ¿sí? Eso es simplemente la conversión entre moles por litro a gramos por litro. ¿Mm? Bien. Esta tablita también es una de las que los martiriza. No es para memorizarla, es para poder entenderla. Así que vamos a hacer el ejercicio para poder entenderla. Partamos de algo que ya conocemos. Cloruro de plata. Cada vez que el cloruro de plata se disocia, me genera un mol de iones cloruro, un mol de iones plata. El KPS va a ser el producto de ellos. Va a ser el producto de la concentración de los iones plata por la concentración de los iones cloruro. La solubilidad va a ser igual a la cantidad de iones plata o a la cantidad de iones cloruro que yo tenga. Por lo tanto, el KPS va a ser igual a la solubilidad al cuadrado o la solubilidad en la raíz cuadrada del KPS. Perfecto. Veamos otro ejemplo, sulfato de bario. El sulfato de bario, cuando se disocia, también me va a generar un mol de iones barios y un mol de iones sulfato. Por lo tanto, el KPS es el producto de la concentración de los moles bario por la concentración de los moles sulfato. La concentración de los iones barios que hay en el medio me va a expresar cuánto se me disolvió de sulfato de bario, o sea que va a ser la solubilidad del sulfato de bario en el medio. Lo mismo que la cantidad de los iones sulfato. ¿Cuánto se me solubilizó del sulfato de bario? Lo que haya de iones sulfato en el medio. Entonces, al igual que recién, por más que acá tenemos compuestos que tienen otro estado de oxidación, no tiene nada que ver, la cantidad de iones son lo mismo, el KPS también es igual a la solubilidad al cuadrado o la solubilidad es igual a la raíz cuadrada del KPS. Veamos otro ejemplo como el carbonato de plata, ¿sí? Que es el tercero. Ahora, por cada mol de carbonato de plata que se me disuelva, se me van a aparecer en el medio 2 moles de plata y un solo mol de carbonato. O sea que la concentración de los iones carbonato en el medio va a ser lo mismo que la solubilidad. Pero la concentración de los iones plata es el doble de la solubilidad del compuesto, porque me aparecen 2 moles de plata por cada uno de carbonato de plata que se disuelve. Entonces, la expresión del KPS va a ser igual la concentración de la plata al cuadrado por la concentración de los iones carbonato. Ahora, cuando yo la expreso en función de la solubilidad, yo voy a tener 2 veces la solubilidad expresándome la concentración de los iones plata por la solubilidad expresándome la concentración de los iones carbonato. 2 veces la solubilidad al cuadrado de la expresión del KPS hace que yo tenga 4, 2 por 2, 4, S al cuadrado es el cuadrado, entonces tengo 4S al cuadrado por S del carbonato. Me termina dando esta expresión final, que es la que me aparece acá, 4S al cubo. O sea, el KPS, ¿sí?, es 4 veces la solubilidad al cubo. O la solubilidad va a ser igual al KPS, la raíz cúbica del KPS sobre 4. ¿Sí? Si yo me tengo que aprender estas ecuaciones, ¿sí?, me va a costar un montón. Si yo las puedo racionalizar, me basta con escribir bien
la ecuación de la sal para que todo lo demás salga por conjetura lógica. En el caso del fluoruro de plomo, ¿sí? Los que tengo dos ahora es el anión, ¿sí? La concentración de los iones fluoruros, como se me producen 2 partículas por cada una que se disuelve, va a ser el doble de la solubilidad del fluoruro de plomo. Por lo tanto, cuando aplico de la expresión del KPS en función de la solubilidad, me vuelve a quedar también 4S al cubo, o lo que la solubilidad es igual a la raíz cúbica del KPS sobre 4. Y así lo puedo ir después racionalizando para cualquier relación. El hidróxido de aluminio me va a generar 3 oxidrilos, por lo tanto la expresión del KPS va al cubo y va a ser el triple del valor de la solubilidad del hidróxido de aluminio. Entonces, cuando yo reemplace la concentración de oxidrilos por 3S, me va a quedar 3S al cubo. 3 por 3, 9, 3 por 9, 27 S al cubo. Por S, S a la cuarta. Entonces, para sustancias de este tipo, donde se me generan 3 moles de una especie, como el oxidrilo, el valor de la solubilidad va a ser igual a la raíz cuarta del KPS sobre 27. ¿Quién se va a acordar de esa ecuación en crudo? ¿Sí? Nadie. Por lo tanto, tengo que racionalizarlo a partir de la escritura de la fórmula. ¿Sí? El último caso extremo, ¿no? El fosfato de calcio, ¿sí? Por cada partícula o por cada mol de fosfato de calcio que se me va a disolver y que va a estar en equilibrio en una solución saturada, se me van a generar 3 iones calcio, ¿sí? Por eso tengo la concentración del calcio al cubo, y 2 iones fosfato, por eso tengo los fosfatos al cuadrado. Eso quiere decir de que la concentración de iones calcio es 3 veces lo que se solubilizó del fosfato de calcio, porque cada molécula me generó 3. O la concentración de los iones fosfato es el doble de la cantidad de fosfato de calcio que se solubilizó. Entonces, cuando reemplazo esto dentro de estos términos, me termina quedando 3S al cubo por 2S al cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo 27S al cubo por 4S al cuadrado. 27 por 4 me da 108 por S a la 5. Entonces, fosfato de calcio, la solubilidad termina siendo igual a la raíz quinta del KPS sobre 108. ¿Sí? Memorizarlo es de muerte, pero racionalizarlo me está indicando que están entendiendo el tema de lo que estamos hablando. Así que en este punto, ¿sí? Le hacen una marquita a los apuntes, le hacen entender, ¿sí? o discutir con los compañeros o preguntar al profesor en la consulta. ¿Sí? Porque normalmente, si yo le pongo un ejemplo y ustedes de las fórmulas me llegan a poder expresar el valor de la solubilidad, quiere decir que hemos estado entendiendo el tema. ¿Sí? Y una cosa, para que no se me confundan, porque en una evaluación reciente le pedimos que escribieran la expresión de la constante del producto de solubilidad. La constante del producto de solubilidad es el KPS, ¿sí? Y se pusieron a escribir el valor de la S, eso es solubilidad solo. ¿Sí? Si uno dice, determine la solubilidad molar del compuesto, sí, es la última ecuación. Pero si uno dice, escriba la expresión de la constante del producto de solubilidad, es la primera. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿para qué me sirve toda esta cuestión? ¿Qué sentido práctico tiene? Bueno, por un lado, me interesa saber muchas veces si lo que yo voy a agregar me va a formar el precipitado o no. ¿Sí? Muchas veces pasa, acá tengo
Acá tengo estas dos sustancias, seguros que cuando las mezclo se forma un precipitado. Y las mezclé y no pasó nada. ¿Por qué? Porque me faltaron, ¿sí? O muchas veces yo quiero tener un valor muy próximo al de saturación o ligeramente excedido para generar un medio donde los cristales puedan crecer, ¿sí? Hay algunos laboratorios que se dedican simplemente a generar cristales. Hay cristales como el carbonato de calcio que son ópticamente activos y entonces son producidos en laboratorios. Entonces tengo que aprender a manejar estos valores. Bueno, entonces un problema muy sencillo para aplicar directamente es que me dice, si yo agrego 2 mililitros de una solución de hidróxido de sodio, 0,2 molar, ¿sí? Y se lo agrego a 1 litro, ¿sí?, de una solución de cloruro de calcio, 0,1 molar, ¿se va a formar precipitado? Bien. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar, ¿precipitado de qué? Entonces, hay que escribir los reactivos, ¿sí?, para ver quiénes tengo y ver qué se me puede formar. En el medio, como todo esto van a ser electrolitos fuertes, yo voy a tener iones sodio, iones oxidrilo, iones calcio y iones cloruro. Bien. El único precipitado acá que se puede formar es el hidróxido de calcio, porque el cloruro de sodio es soluble, es soluble. Entonces, el más insoluble de toda esta posibilidad es el del hidróxido de calcio. Bien. Entonces, lo otro que tengo que ir a buscar es el KPS del hidróxido de calcio y entonces poder comparar ese con el coeficiente de reacción. Porque acá tengo las concentraciones y los volúmenes, entonces puedo determinar cuánto es la concentración molar de los que están participando. ¿Cuánto tengo de la concentración del calcio? ¿Sí? Tengo una concentración inicial 0,1 molar. Y la concentración inicial de los oxidrilos es 4 por 10 a la menos 4, porque acuérdense que disolvimos 2 mililitros en 1000 mililitros. Entonces, el coeficiente tiene la misma expresión del KPS, sería el producto de las concentraciones de los iones que están participando. Bueno, de ese producto me termina quedando un cociente de 1,6 por 10 a la menos 8. Perfecto, entonces ahí determiné cuánto vale Q, ¿sí? Me vale 10 a la menos 8. Entonces ahora yo tengo que ir y buscar el KPS. Si Q es más grande que el KPS, se va a formar precipitado. Si son iguales, la solución va a estar saturada, pero no se va a formar precipitado. Y si Q es menor, ¿sí?, estamos todavía en la región de una solución insaturada, por lo tanto tampoco va a haber precipitado. Bien, entonces busco el KPS, es 8 por 10 a la menos 6, ¿sí? Entonces acá tengo que aprender a manejar bien estos números. 10 a la menos 6 es 100 veces más grande que el 10 a la menos 8, ¿sí? Entonces resulta que el KPS es más grande que Q, el cociente de reacción, ¿sí? Al revés de lo que esperábamos, por lo tanto, no se va a formar precipitado, ¿sí? Espero también, o lo entendieron, o preguntan, o lo piensan. Bien. Vimos en el tema de los ácidos el efecto del ion común. Acá también, porque en definitiva son equilibrios donde participan iones. Entonces acá también se puede presentar el efecto ion común y lo puedo resolver de la misma manera aplicando Le Chatelier. Si tengo un sistema de un sólido que va a estar en equilibrio con unos iones, entonces yo puedo agregar uno de estos iones y ver qué pasa con el equilibrio. De manera genérica, Le Chatelier me dice que si yo agrego un ion común, lo que voy a hacer, voy a disminuir la cantidad de sal que va a estar disuelta, ¿sí? Porque voy a perturbar el equilibrio hacia la formación de más reactivos. Entonces voy a disminuir, voy a suprimir
la disociación que tenía con el soluto. Pero ahora estamos en condiciones de poder verlo de manera cuantitativa. Entonces, ante un ejercicio nos pregunta ¿cuánto es la solubilidad del bromuro de plata en agua pura, ¿sí? Y cuando le agregamos un ion común bajo la especie de bromuro de sodio, una concentración de 1 por 10⁻³ molar, ¿sí? Bien, entonces, primero tengo que escribir la especie, hay que escribir la forma del equilibrio de la especie, entonces, por cada mol o por cada partícula de bromuro de plata que se solubilice, yo voy a tener en el medio el aporte de un ion plata y de un ion bromuro, ¿sí? Esto es lo que pasaría en agua pura, ¿sí? Y vamos a tener ahí un valor de un KPS de 7,7 por 10⁻13. Bien, ese es el KPS. Pero ¿cuánto hay, por ejemplo, de iones plata en el medio o de iones bromuro? Bueno, como acá tengo 1 y 1, la solubilidad va a ser la raíz cuadrada del KPS, ¿sí? Entonces, va a ser 8,8 por 10⁻7, ¿sí? 8,8 por 10⁻7 molar va a ser la concentración de los iones plata en agua pura, ¿sí? Bien, pero ahora le agregamos la misma cantidad de bromuro de plata, pero en una solución de bromuro de sodio, que es 10⁻³ molar, ¿sí? Entonces, por Le Chatelier, este aumento en la cantidad de bromuro sé que va a disminuir la solubilidad del bromuro de plata, por lo tanto yo tengo que esperar, reflejado cualitativamente, que la concentración de los iones de plata en el medio disminuya. Bien, entonces, y como los bromuros vienen de un medio externo, la solubilidad del cloruro de plata también va a ser la concentración de los iones plata. Bien, si estamos hablando que en agua pura la concentración de los bromuros sería 10⁻⁷, y acá lo estamos agregando una concentración 10⁻3, lo que pueda aportarse de la disociación natural o normal es tan pequeña que prácticamente puedo no considerarlo, ¿sí? Entonces simplemente voy a considerar que la concentración de los iones bromuro en el medio es lo que agregué, porque es más de 100 veces mayor que la que teníamos en el medio. Bien, entonces el KPS va a ser igual a la concentración de los iones bromuro por la solubilidad. Al KPS lo conozco, la cantidad de iones bromuro lo conozco, la solubilidad, o lo que es lo mismo, la concentración de los iones plata no lo conozco. Entonces de ahí despejo, ¿sí? Y se me termina resolviendo que tengo un valor de 7,7 por 10⁻10. Entonces acá vemos cuantitativamente el efecto de ion común. Cuando agregaba bromuro de plata en agua, la concentración de los iones plata en el medio era de 10⁻7, ¿sí? Pero cuando lo agregué en esta solución, que era 10⁻3 de bromuros, la concentración de los iones plata, por lo tanto, la solubilidad del bromuro de plata en ese medio, bajó a 10⁻10. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, sabíamos por Le Chatelier que esto iba a ocurrir, pero acá podemos ver cuantitativamente con números cómo eso ocurrió. Entonces, de esta manera, cuando yo tengo en el medio un ion importante, puedo hacer que precipite prácticamente todo, agregando un exceso, ¿sí?, de un ion común que me sea más barato. Por ejemplo, quiero recuperar toda la plata que pueda porque es importante, entonces le agrego una mayor cantidad de bromuros que son más baratos, ¿sí?, y puedo aislar prácticamente toda la plata. Entonces esto va a ser un recurso que obviamente lo van a ver y lo van a manejar en analítica. Lo que sí puede
que nos vuelvan a hacer hincapié en los fundamentos, esto que estamos viendo. Bien, entonces ahí vemos cómo disminuyó. Entonces, vamos a ver algunos efectos que podemos hacer sobre la solubilidad, ¿sí? La presencia de un ion común siempre va a hacer que disminuya la solubilidad de una sal, ¿sí? Pero hay ciertas formas en donde yo puedo manejar de manera favorable para aumentar la solubilidad de una sal. Y esto es normalmente generando una reacción complementaria donde yo pueda disminuir la concentración de uno de los productos, ¿sí? Esto ya lo hemos visto también para lechatería. Si yo tengo un proceso en equilibrio y con una reacción complementaria saco de los productos, entonces voy a hacer que la reacción avance hacia la derecha. Si es el caso de una sal poco soluble, consigo, ¿no?, que aumente la disolución, la solubilización de esa sal. Entonces, por ejemplo, bases insolubles, por ejemplo, los hidróxidos, ¿sí?, se disuelven en disoluciones ácidas, ¿sí? Entonces, muchas veces voy a tener algunas sales poco solubles que en agua no se me van a solubilizar y en medio ácido sí se me solubilizan. Por ejemplo, el sarro en el baño, ¿sí?, o el sarro de una pava. El sarro normalmente son depósitos con creciones de carbonato de calcio, ¿sí? Entonces, yo voy a tener en equilibrio iones calcio y iones carbonato. Pero los iones carbonato son sensibles al nivel de acidez. Si yo le agrego ácido, ese carbonato pasa a ser anhídrido carbónico, se volatiliza, entonces me va a hacer que la reacción se desplace hacia la derecha. Y el contraión que yo voy a estar agregando con el calcio me va a formar una sal mucho más soluble. Por ejemplo, si yo agrego ácido clorhídrico, tengo cloruro de calcio que me es mucho más soluble que el carbonato de calcio. Entonces, de esa manera es como normalmente sacamos el sarro del baño o de la pava. En el baño le echamos ácido muriático, que es ácido clorhídrico comercial, porque si ustedes lo ven es amarillo porque está contaminado con hierro. O en el caso de la pava o la cafetera le echamos vinagre blanco, que es una solución de ácido acético al 3%, ¿sí? Entonces, fíjense, estamos utilizando una reacción complementaria para poder reducir la concentración de uno de los productos y hacer que la reacción se desplace desde los reactivos a los productos, que en este caso sería de la sal insoluble a más solubilizada, hacia los productos que van a estar solubilizados. En el caso de los ácidos, ¿sí?, insolubles, se disuelven en disoluciones básicas. Esto es el caso normalmente de cuando se nos tapona la pileta de la cocina, ¿sí? La cocina, ese tipo de desagües, normalmente el precipitado es por grasas. Las grasas muchas veces son una forma de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, el ácido que veíamos la otra vez, que eran carbono, doble oxígeno con un hidrógeno, se agrega una base, hago que se desplace ese hidrógeno, paso de tener el ácido a tener el carboxilato, a que se me genere la base conjugada. La base conjugada, por su naturaleza iónica, es mucho más soluble, entonces consigo solubilizar esas grasas que me taponan la pileta de la cocina. Por eso la pileta de la cocina, normalmente la destapo con soda cáustica, ¿sí?, y al baño con ácido clorhídrico, ¿sí? Si lo mezclo, por lo general no consigo nada. Digo, si quiero destapar el baño con soda cáustica o la cocina con ácido clorhídrico, los resultados son muchísimo más inferiores. Entonces, esto es para que, bueno, si muchas veces manipulamos los medios para poder hacer esto. Bien, y esto que obviamente nos parece, yo al
al hidróxido de magnesio, por ejemplo, que va a estar en equilibrio con iones magnesio y con iones oxidrilos, si yo estos iones oxidrilos los saco del medio, ¿cómo? Le agrego un ácido, reaccionan con los oxidrilos, se me forma agua, se me disminuye la concentración de oxidrilo, entonces consigo desplazar la reacción hacia la derecha. ¿Cómo lo voy a estar viendo? Bueno, lo voy a seguir a través de una disminución en el valor del pH, ¿sí? Obviamente, si disuelvo hidróxido de magnesio, yo voy a tener un pH altísimo por la presencia de estos oxidrilos, que además son 2 por cada mol los que obtengo. ¿Sí? Entonces, el valor de KPS sería la concentración de los iones magnesio por la concentración de los iones oxidrilo al cuadrado. ¿Sí? Esto va a tener un KPS, que lo puedo buscar en una tabla, que me va a decir que es del orden de 10 a la menos 11. ¿Sí? El hidróxido de magnesio es bastante inerte. ¿Sí? Y es un sólido que va a tener poca actividad. Por eso es también de lo que está utilizado en los antiácidos. Solamente un medio muy ácido, el hidróxido va a reaccionar y se va a solubilizar la parte que sea necesaria. Bien. La cantidad de magnesio es lo mismo que la solubilidad del hidróxido de magnesio. La cantidad de oxidrilos, la concentración de oxidrilo, es el doble de lo que se solubilizó de hidróxido de magnesio. Por eso estamos 2S al cuadrado, que me termina generando el 4S al cubo, que me va a dar que la solubilidad sea igual al KPS sobre 4 y todo eso bajo una raíz cúbica. Entonces, me sale que la solubilidad del hidróxido de magnesio va a ser 1,4 por 10 a la menos 4. Ese valor es la concentración de los iones magnesio, ¿sí? O es la mitad de la concentración de los iones oxidrilos, ¿sí? La concentración de los iones oxidrilos entonces sería 2,8 por 10 a la menos 4. Bien. Si tengo concentración de oxidrilo, puedo determinar cuánto es el pH de la solución, ¿sí? Porque tengo ese 2,8 menos logaritmo de eso, y eso menos 14 me da un valor de pH de 10,45. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo un punto de referencia. Cualquier medio que tenga un pH arriba de 10,45 me va a hacer que el hidróxido de magnesio sea más insoluble, porque voy a tener mayor concentración de oxidrilos que la que tendría en el equilibrio, desplazo el equilibrio hacia la izquierda. Cualquier solución que tenga un pH menor de 10,45, ¿sí? Va a ser más ácida que el equilibrio, voy a consumir oxidrilos, voy a hacer que la reacción se me desplace hacia la derecha. Entonces, un pH menor de 10,45, voy a tener menor cantidad de oxidrilos, se me va a formar agua, desplazo por sustracción, desplazo el equilibrio hacia la derecha. ¿Sí? Y me va a aumentar la solubilidad del hidróxido de magnesio. Un pH mayor de 10,45, voy a tener mayor concentración de oxidrilos, por lo tanto, por Le Chatelier, voy a desplazar el equilibrio hacia la izquierda. Disminuye la solubilidad del hidróxido de magnesio. Bueno. Muy bien. Con esto damos por cerrado ya este tema de equilibrios iónicos, que es bastante larguito y que tiene muchos aspectos que son muy importantes en un sentido práctico del uso de la química y de la química que vamos a ver, de la química que tenemos que entender. Bueno, muy bien. Entonces, sí, los KPS se sacan de tabla, preguntaba Agostina, ¿sí? Entonces, el KPS no es un número que yo puedo, no, o sea, lo puedo sacar si tengo las concentraciones, pero son valores que están tabulados, ¿sí? Hay muchísima información sobre sales poco solubles que tienen un determinado KPS, y a 25 grados valen tanto, ¿sí? Son valores tabulados. Bueno. ¿Algo más para preguntar del tema?